La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos a Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. En los últimos años hemos conocido, básicamente gracias a la labor que cumple el periodismo en términos generales y los medios de comunicación, siempre atentos, por supuesto, a seguir una serie de hechos que incumben e involucran el interés de la comunidad nacional, particularmente referida a los actos jurisdiccionales que tienen que ver con la efectivización de una medida de coerción, una medida que tiene que ver con la limitación de algunos derechos y en este caso particular el derecho a la libertad de tránsito, es decir, la aplicación de la prisión. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre la denominada ahora prisión preventiva y la aplicación de una condena, pena privativa de libertad. Muchas veces hemos escuchado que en ciertos medios se tiende a confundir una y otra decisión jurisdiccional. Pero aquí en Referente Jurídico nosotros precisamente tenemos el afán de poder esclarecer algunas de las no solamente concepciones teóricas, sino también de los conceptos prácticos que se aplican desde el Poder Judicial y el Ministerio Público como las dos instituciones fundamentales, pilares básicos del sistema de administración de justicia para la comprensión en términos generales de la ciudadanía respecto de la labor que cumple su, reiteramos, sistema de administración de justicia. Y vamos a tratar en este momento inicial y en el siguiente bloque todo lo que refiere al tema de la prisión preventiva, y para estos efectos contamos ahora con la participación de uno de los más destacados juristas y que, del Poder Judicial y magistrados al mismo tiempo, que en los últimos meses ha tenido una destacada participación respecto de algunos temas emblemáticos que se han venido tramitando en el Poder Judicial. Me estoy refiriendo al doctor César Saguanay Calcín. Él es juez superior titular de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y además cumple también una importantísima tarea, que es la de ser el responsable de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en esta Sala Penal Nacional, sin contar, por supuesto, todos los méritos y merecimientos académicos que lo han llevado a impulsar desde este ámbito del Poder Judicial un programa que se transmite también televisivamente a través del canal del Poder Judicial y que desde hace ya prácticamente 3 años se viene desarrollando la famosa Cátedra de los Jueves, que cada vez ha ido creciendo considerablemente más y que ha tenido la misión precisamente de convertirse en, como su nombre mismo lo denomina, una cátedra que se lleva a cabo los días jueves para que, en beneficio de los propios colegas magistrados del Poder Judicial, el personal jurisdiccional y también, y esto es muy importante, el Poder Judicial abriéndose a la ciudadanía, permitir el acceso de abogados en ejercicio, litigantes y ciudadanos que desean participar en estas acciones de capacitación y que permiten, pues, de una manera abierta, horizontal y democrática debatir, polemizar, discutir
algunos temas de interés que a veces resultan ciertamente problemáticos, pero que el afán es justamente poder establecer algunos criterios de solución a la labor que tan delicadamente se cumple desde el Poder Judicial. Entonces, vamos a tener el placer de conversar con nuestro invitado el día de hoy, el doctor César Saguanay Calcín, a quien ya damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Bienvenido, doctor Saguanay. Muchas gracias, Luis Alberto, y agradeciendo a Referente Jurídico esta invitación y gracias por tus palabras con relación a este programa de la Cátedra de los jueves, y creemos que el Referente Jurídico compartimos esa línea, ¿no? De hacer de ciertos programas de televisión espacios de capacitación en donde se puedan desarrollar temáticas que van a aterrizar en la práctica de problemas específicos, y ese es el mensaje que nosotros vemos, y también felicito por parte de la Academia de la Magistratura utilizar estos espacios que nos da la tecnología y la televisión para poder llevar a todos los públicos esta discusión de importantes temas jurídicos. La prisión preventiva, efectivamente, qué duda cabe, es un tema hartamente polémico, controvertido, porque desde el principio, cuando uno habla de esta figura, nos viene la idea de un choque, de un enfrentamiento de dos principios. La Constitución Política de nuestro Estado nos dice que solamente se puede privar de libertad a una persona por los cauces establecidos en la ley. Nadie puede ser privado de su libertad si no cumple estos cauces. En otras palabras, la Constitución autoriza que se realice la prisión preventiva. Pero también la misma Constitución contraga otro principio, como es el de la presunción de inocencia, es decir, no puedes tratar como culpable a una persona si es que no has pasado previamente por el tamiz de un juicio en el donde mediante una actividad probatoria tendría que establecerse tu responsabilidad y a partir de ahí imponerse una pena. Entonces, esta es una discusión que históricamente se ha dado y lógicamente no tiene cuándo acabar. O sea, autores incluso como Luis Ferrajoli en la actualidad llegan a sostener que la prisión preventiva es insostenible porque justamente no hay cómo salvar esa contradicción. En otras palabras, dice, habría que considerar a la prisión preventiva como un tema de oropel, es decir, un adorno ahí que simplemente es superado por una institución como la prisión preventiva. Incluso en Roma se llegó en cierta regulación a través de ciertos principios de Ulpiano a decir que la prisión preventiva no era necesaria, había que descartarse. En la Edad Media se retomó el tema de la prisión preventiva porque en lo fundamental se consideraba que tenías que tener el cuerpo del imputado para precisamente someterlo a tormentos y a partir de ahí obtener la verdad, que era la prueba reina en esa época, la confesión. En la Ilustración, sin embargo, ya que estamos acercándonos a nuestros tiempos, Hobbes decía que es una necesidad, ¿no? Beccaria nos hablaba que, bueno, habría que aceptar la prisión preventiva, pero siempre y cuando sirviera para evitar la fuga y evitar que se obstaculice la actuación de las pruebas. Fíjense que desde Beccaria ya se sientan los puntales de esa doctrina que habla del peligro procesal. Estamos hablando del tránsito entre el siglo XVIII y el XIX aproximadamente. Claro, propiamente la Ilustración, Beccaria en su libro de los delitos y las penas ya formula este principio, es decir, prisión preventiva únicamente justificada porque quieres evitar la fuga del reo o evitar la obstaculización de la actuación de probatoria. Fíjese que esa es la regulación que se mantiene hasta ahora. En nuestro Código Procesal Penal estos dos requisitos están ahí, aparte de efectivamente que existan fundados y graves elementos. Para que la ciudadanía entienda, la prisión preventiva es efectivamente una resolución jurisdiccional, es decir, un juez valora un pedido de la Fiscalía cumpliendo ciertos requisitos que establece el Código, que son fundamentalmente reconocidos en doctrina, que tiene que haber un estado de apariencia de ilicitud. Entonces, un estado de apariencia, entonces es un gran problema que lo diferencia con una sentencia, ¿no? No tengo que tener yo aquí un estado de certeza que es propio para sentenciar, sino un estado de apariencia, y que ese estado de apariencia nos conduzca a que efectivamente existe también unas razones de peligro procesal, porque esta persona necesita ser sujetada a proceso, porque o bien puede obstaculizar la actuación de las pruebas o puede fugarse. Ahora, ahí en ese punto quisiera yo detenerme para hacer un análisis. Dicho en términos normativos, lo que se exige es que existan indicios razonables de la comisión de un delito.
Ahora, esta expresión, indicios razonables, puede convertirse a veces en una caja de Pandora, porque lo que para usted como magistrado podría ser un indicio razonable, probablemente no necesariamente lo sea para otro colega magistrado. Pero sin embargo ya se han establecido algunos criterios jurisprudenciales al respecto que nos indican qué cosas son los indicios razonables de la comisión del delito. ¿Cómo debe entenderse este concepto, que podría ser un concepto cuyo contenido podría ser llenado a veces con cualquier cosa, y para evitar que no sea llenado con cualquier cosa, establece criterios objetivos que permitan entonces al juez, como usted, contar con ese elemento de la existencia aparente, ¿no? El estado aparente, como usted señala, de la comisión de un delito que se está persiguiendo? Bien, la pregunta nos permite desarrollar un tema de trascendental importancia aquí. Nuestro código ha optado por el término siguiente, ¿no? La existencia de fundados y graves elementos. Se entiende que son elementos de convicción, porque se entiende que solo son elementos en la medida que aún no tienen el estatus de prueba, porque la prueba se produce en juicio. Sin embargo, hay otros autores que piensan que finalmente, sea elemento, sea prueba, lo único que estás haciendo tú es valorar algo que te llega para formarte una cognición y tomar una decisión. O sea, finalmente, que sea elemento, que sea prueba, finalmente participan de la misma naturaleza. Ahora, indicios razonables nos lleva a otro tema de discusión que también nos abarcaría otro programa incluso. O sea, la prueba indiciaria, o sea, en resumen, mucha gente cree que el indicio tiene un estatus inferior a la prueba cuando es al revés. Generalmente es lo mismo, y es más, es la prueba más usada en el Poder Judicial, porque el delito por naturaleza es clandestino y furtivo, y de tal manera que para lograr acreditar la responsabilidad y probarla, lo que más se utiliza en la práctica son efectivamente los indicios que, ojo, los indicios no tienen ninguna carga en cuanto a fuerza acreditativa que respecto de una prueba directa, o sea, participan de la misma. Es más, considero que la prueba indiciaria, a partir de que se apuntala a partir de hechos base debidamente acreditados, o sea, tiene en su génesis, en su creación, más garantías de acreditación que incluso la prueba directa. Ahora, también en la prueba directa podemos discutir, ¿no? O sea, un mismo testigo, por ejemplo, puede decir una versión y uno interpreta esa versión del testigo, y sin embargo, la puede interpretar el juez de acuerdo a sus reglas de experiencia, a su particular cosmovisión que tenga, y otro juez, como tú bien dices, puede valorar esa declaración también de una manera distinta. Entonces, claro, eso no es una ciencia exacta. Pues. Así es. Los fundados y graves elementos simplemente son un baremo, un estándar para que, en base al tipo penal que propuesta la Fiscalía, haya una alta probabilidad de condena. Finalmente el profesor Lovett lo señala así: tiene que haber una alta probabilidad de condena para que tú justificadamente envíes a alguien a la cárcel. Si tú no estás convencido de esa alta probabilidad, deberías abstenerte y buscar, en todo caso, otras medidas alternativas o simplemente una comparecencia. Sí. Ahora, fundados elementos no significa casi ya el establecimiento de una prueba que luego va a servir en juicio. Sí, la casación 623-2013 de Moquegua señala que el estatus o el equivalente es cuando usted va a hacer la acusación y se va a etapa intermedia, esa misma fuerza, esa misma necesidad de acreditación es la misma que usted debe tener al momento de pedir prisión preventiva. Ok, bueno. Ahora, hay una prolongación de la prisión preventiva que puede darse también en el curso de la aplicación de esta medida cautelar, ¿verdad? Yo quisiera que podamos conversar de ese tema, pero si nos permite, vamos a hacer aquí una primera pausa para poder continuar luego con nuestro programa. ¿De acuerdo? Encantado. Ok, bien, entonces vamos a realizar la primera pausa, el primer corte, referente jurídico, y ya regresamos.